Bien, ya falta poquito. Entonces, en el tema de distancia de sobrepaso, este es el esquema que ustedes tienen en la norma. Entonces, considera que esta porción es 1/3 de la distancia total de adelantamiento, es decir, desde que inicia la maniobra y retorna al carril de circulación. La distancia de 2 retorna, D3 es este espacio que usualmente es una distancia de seguridad que viene con respecto al vehículo que está en sentido contrario y está ya tipificado. Después tenemos D4, esta distancia D4 dice que es 2/3 de la distancia de 2, ¿sí? Está estimado más o menos en 2/3 de la distancia de 2. Me gustaba más antes porque hablaba de desaceleración y hablaba de una aceleración con respecto a la velocidad. O sea, para diferentes velocidades se hablaba de una velocidad de aceleración y era otra tabla. Pero bueno, este es lo que actualmente se utiliza en la parte, digamos, teórica que refrenda esta parte. Entonces, ustedes tienen la tabla 205.3 que me da exactamente la distancia de sobrepaso, ¿sí? Hay una tabla anterior a esta que muestra más o menos, entre comillas, cómo se ha llegado a este valor, ¿sí? Considerando que el vehículo adelantado, a ver, ya, bueno, que el vehículo adelantado se supone que está viajando velocidad del vehículo adelantado. A ver, un ratito. Voy a sacar la norma un momento. Entonces, este es el esquema. Y acá tienen una tablita que les decía, la 205.2, que lo tienen a manera de cálculo, ¿sí? Considerando que la distancia de 1 se trabajaría con esta expresión, que la distancia de 2 se estaría trabajando con esta. Entonces, esa tabla se ha trabajado calculando la distancia de 1 con esta expresión, pero acá necesitas la aceleración y el tiempo T1. Siempre si la diferencia de velocidad entre los vehículos, el que viaja lento como el que va a adelantar, es de 15 kilómetros por hora. Esa es la más crítica que considera. Esto se calcula la distancia de 2 con esta expresión, con un tiempo T2. La distancia de 3 usualmente está entre 30 a 90 metros y la distancia de 4 es los 2/3 de lo que ustedes calculen en la distancia de 2. Entonces acá considera, por ejemplo, esta es la aceleración que ha considerado para más o menos estos rangos de velocidades. El tiempo
¿no? Que me demora, cuando viajo yo más rápido, me demora un poquito más en hacer dicha maniobra. Entonces la distancia de 1 recorrido me sale, operando la formulita, me sale la que se indica acá. Ocupación del carril contrario. El tiempo, cuando uno lo ocupa, me toma 9.3, acá 10 segundos, 10.5 o 11.3 segundos. Y de 2 es distancia recorrida en la maniobra. Entonces tendríamos que utilizar la velocidad y el tiempo allí indicado para el tema de la distancia de 2. Entonces esta tablita de acá es simplemente una forma de mostrar cómo se hacen los cálculos. La distancia de 3, ahí en el texto decía de la norma que varía entre 30 a 90 metros. Considerando pues para este rango de velocidades de 66 a 80, que esa distancia es de 55, para la otra 75 y la otra es 90. Repito, es esta que dicen acá, así de simple. La distancia de 3 es una distancia variable que puede variar entre 30 a 90 metros, y acá sugiere otros valores intermedios. Entonces esto, y se suman las distancias de 1, se suma la distancia de 2, se suma la distancia de 3 y finalmente la de 4, y así se obtiene la distancia de sobrepaso. Esta es la manera de cálculo, y acá la norma me da de frente. Entonces esta es la que yo estoy mostrando acá, y con estos valores que están aquí enmarcados son los que ustedes van a trabajar, ¿sí? Bien. Descalculado, redondeado, 120. Acá calculado 266, redondeado 270. En resumen, en realidad vendría a ser esto de acá, ¿sí? Bien. La norma dice también se puede utilizar esta figura para el caso de distancia de sobrepaso. Estas figuras, como esta figura de acá, como la anterior, nos ha acompañado desde la norma del año 70. Y la norma simplemente dice, puedes utilizar esta tabla como también puedes utilizar la figura. Lo cierto está que me da valores completamente distintos. Esta es la de la figura, esto que está acá lo he extraído y me da esto. Y esto que está acá es lo de esta tabla, que he centrado mi atención en este valor. Para esta velocidad, para 30 es 200, para 80 es 540, ¿no? Para 80 es 540, o sea, estoy centrando eso. Y pueden ustedes apreciar que para la velocidad de 40, acá me pide, según la tabla, 270, y acá me pide 100 metros menos. Pero la norma dice que yo puedo usar la tabla como puedo usar esta figura, ¿sí? Así que un poco con pinza. Así que por favor, uno a veces tiende, ¿ves? Para 30 me pide 200 la tabla, pero la figura me pide solamente 110. Acá, por ejemplo, para 50, 345, y acá apenas 230. Es bastante menor. Para 70, 485, y acá me pide la figura solamente 350. Pero la norma dice que también puedo usar. También se puede utilizar la figura 205.03. Me da permiso.
Bien. ¿Cuándo estamos obligados a aplicar el tema de distancia de estas distancias de visibilidades? Ojo, si se trata de parada, si se trata distancia de parada, por favor, al 100%. Ningún punto de su carretera debe estar desprovisto de una distancia mínima para que el conductor se detenga antes de colisionar con el objeto. ¿Sí? Entonces, en todo momento, jamás ningún punto puede fallar. Pero en el caso de distancia de sobrepaso, ustedes no están obligados de atender. Es como, bueno, si yo entro a un hotel de tercera clase, 3 estrellas, no puedo exigir pues que me atiendan como un hotel de 5 estrellas, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto se refiere a eso, va a depender mucho de la longitud desarrollada y de unas tablas que les voy a indicar, ¿sí? Entonces dice, los sectores con visibilidad adecuada para adelantar deberán distribuirse lo más homogéneamente posible a lo largo del trazado. En un tramo de carretera de longitud superior a los 5 kilómetros emplazado en una topografía dada, se procurará que los sectores con visibilidad adecuada para adelantar se mantengan dentro de los porcentajes que se indican. Entonces, acá dice, esta tabla me permite, dice, máxima longitud, ojo, sin visibilidad. Entonces, esto es sin visibilidad. O sea, quiere decir que una carretera, acá no está incluido, por ejemplo, carretera de tercera clase, solamente dice carretera de segunda. Máximo 2,5 kilómetros sin posibilidad que el conductor adelante. En el caso de primera, me pide hasta 2 kilómetros máximo sin adelantar. Ahora, ¿por qué he tachado acá autopista de primera y segunda? Porque la norma dice bien claro que el tema de distancia de sobrepaso es exclusivamente para aquellas vías en las que tú invades el carril contrario para poder hacer una maniobra de adelanto. Y eso no va con la definición de autopista. Autopista tienes mínimo 2 carriles por sentido de circulación. Así que el riesgo es diferente. Entonces, la norma no debió haber incluido esto que está acá. ¿Sí? Ahora, porcentaje de la carretera con visibilidad adecuada para adelantar. En el caso de carreteras de tercera clase, que acá se queda un poco en el aire, podríamos ir más bien en función de las condiciones topográficas. Entonces, para una carretera de tercera clase que de repente está dentro de lo que es carretera tipo 3 por condiciones orográficas. Entonces, de acuerdo a las condiciones orográficas, yo debería por lo menos hacer que el 25%, este es lo mínimo mínimo. Lo ideal sería que el 35% de la extensión de lo que yo he diseñado permita yo hacer maniobras de sobrepaso. Es decir, la maniobra de sobrepaso no están ustedes obligados al 100% cubrir. Distancia de parada sí, no es imposible concebir algún punto de la carretera en la cual no se pueda hacer lo más sencillo, que es
detener el vehículo sin impactar. Maniobra de sobrepaso va a estar en función o bien de la categoría, ¿no? A mayor categoría me exige menos distancia que esté indefensa. Y en este caso me pediría, bueno, 35 lo ideal, 25 como mínimo minimorum. Porcentaje de la vía diseñada. Del total de la vía, ustedes deben procurar que la cuarta parte de dicho tramo, de dicho diseño, ustedes estén atendiendo la maniobra de sobrepaso. ¿Qué más tenemos? Acá también dice, las pendientes tendrían un efecto en la maniobra de adelantamiento. En cierto modo, sí. Dice, las distintas normativas existentes no introducen correcciones a la distancia de adelantamiento por efecto de la pendiente. Sin embargo, la capacidad de aceleración en un terreno llano es completamente distinto con respecto a uno de pendiente más alta, ¿sí? Entonces, por ello resulta conveniente considerar un cierto margen de seguridad para pendientes mayores al 6%. Es así entonces que en pendientes mayores, rampa de subida, 6% le costaría más trabajo, más distancia para poder adelantar, ¿no? Entonces, pendientes, cuando ustedes tienen ya pendientes mayores al 6%, una manera de introducir ese efecto negativo, ¿no? Estoy en una pendiente de subida y acá está, digamos, un vehículo que quiero adelantar y yo tengo que hacer esto. Pero la acción, como estoy de subida, me cuesta más trabajo, más distancia. Entonces, lo que sugiere la norma es que si tu pendiente ya es del 6% o más, consideres la distancia de sobrepaso, pero para la velocidad que le sigue de diseño, 10 kilómetros superior a la de camino en estudio. Entonces, si yo tengo mi velocidad es 50 kilómetros por hora, le sigue 60. A ver, le sigue 60, le sigue 70. Yo, digamos que yo estoy en esta velocidad, 50 kilómetros por hora, y tengo una distancia de sobrepaso, digamos, de, por decir un valor, 180. Pero si en una porción de la carretera estoy con una pendiente que supera el 6%, es una pendiente que supera el 6%, entonces dice que yo debo obtener el valor de distancia de parada para la velocidad que sigue, para 60 kilómetros, cuánto es su distancia de parada. Y esa yo tendría que tomar en consideración, ¿sí? Pendientes mayores al 6, usar la distancia de adelantamiento correspondiente a una velocidad de diseño 10 kilómetros por encima, ¿sí? Ahora, si la velocidad de diseño es de 100 kilómetros por hora, considerar una distancia de adelantamiento de unos 650. Bien. Bien, y acá se muestra con el tema de maniobra de sobrepaso
algunas señales en las cuales me impide, no me prohíbe hacer maniobra de sobrepaso. Indicándoles, ¿no?, algunas señales importantes, que esta de acá, que es sencilla y a trazos así de esta manera, se puede adelantar tanto de uno u otro lado. Cuando es continua no se puede adelantar en ninguno de los sentidos. Y cuando es combinada, adelanta quien lleva la línea de trazos discontinuos. ¿Sí? Este podría colocarse, ¿sí? Este podría hacer la maniobra de sobrepaso si desea ocupar este carril, pero el que está acá no. Él se tendría que abstener a hacer alguna maniobra de sobrepaso. Bien, ¿qué más dice? Para ordenar la circulación en relación con la maniobra de adelantamiento o de paso se puede definir una zona de preaviso, dentro de la que no se debe iniciar un sobrepaso o adelantamiento, pero sí se puede completar uno que ya ha iniciado con anterioridad. Una zona de prohibición propiamente dicha, dentro del que no se puede invadir el carril. Bien. Entonces, si yo estoy acá, el cartel de señal de tránsito debe ser visible desde esta posición. Entonces, y acá, para que me indique que no debo hacer maniobra de sobrepaso, ¿sí? Después acá 100 a 200 metros dependiendo de la velocidad de circulación de la vía. Bueno, más o menos esto sería el esquema de acción de sobrepaso. Pero como ven, en plena curva, prohibido totalmente adelantar en este caso. Bien. Curvas sin visibilidad. El trazado no permite al conductor ver quién viene al frente. Claro, en esta posición no veo quién viene al frente, prohibido adelantar. Detrás de un camión que adelanta, o sea, si yo hago esta maniobra de sobrepaso y hay un vehículo que dificulta la visión, tampoco sería recomendable. Y en plena curva vertical, intersecciones, situaciones en las que no se recomienda adelantar. Claro, ahí te tapa un poco la visión y estás en pleno cruce con ferrocarril. Mucho cuidado. Pasos de peatones también hay que respetarlos, ¿sí? En un túnel también con un solo carril para cada uno. Bien. Otras 3 situaciones, o mejor dicho, de nuevo se hace la recomendación de 3 situaciones, las mismas creo que están acá, ¿sí? Cuando hay un conductor y no me deja ver visible, cuando tengo un conductor o un vehículo acá que me interrumpe la maniobra, o cuando hay una curva vertical. Esta es la misma, ¿no?
Bien. Entonces acá, como pueden ver, la pintura de tráfico que me indica que no puedo hacer maniobra de sobrepaso. Y listo, esto sería todo entonces. Hoy día en la tarde hago a las 5 también, no, de 3. Déjame chequear aquí las estoy poniendo. A las 3, entre comillas, de 3 a 6. A partir de las 3 y 5 debo estar empezando otra sesión de clase y ahí estaré haciendo el siguiente punto, que es banqueta de visibilidad. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Entonces acabamos de ver el tema de distancia de visibilidad, o sea, el tema de parada y sobrepaso. Entonces en la tarde voy a hacer a partir de las 3 el tema de banqueta de visibilidad, ¿sí? Entonces en un rato más tardecito o ya en la noche les voy a pasar los 2 videos. Bien, entonces no sé si alguno tenga una duda antes de cerrar con la sesión. Ninguna, ¿no? Bien, entonces voy a dar por concluida, ninguna entonces, ¿no? Entonces doy por concluida la sesión de hoy día, ¿sí? Ok, nos estamos viendo entonces, gracias.